Pero muy buenas tardes, amados hermanos. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, les damos la bienvenida a esta hora de capacitación. Ya se ha hecho bastante tradicional este espacio de 4, a veces hasta las 5 de los sábados de tarde. Bien, como es nuestra costumbre, anunciamos siempre nuestro tema, esta serie titulada Un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y su evolución hoy en el siglo XXI. Y la parte de hoy es una continuación de lo que hemos venido estudiando ya por 2 sábados en la tarde, porque hay mucho que decir. Pero antes de entrar en ello, vamos entonces a tener una palabra de oración. Nuestro Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estudiar la historia de tu iglesia. Inspíranos, Espíritu Santo. Quédate con nosotros. Lo pedimos en el nombre amable y hermoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, como dijimos, la continuación hoy de la lección quinta, su parte C o parte tercera, factores del crecimiento y la multiplicación en la iglesia primitiva. Has venido estudiando una serie de factores, de situaciones, de costumbres, todo ese marco histórico en que se desenvolvió la iglesia primitiva. Así que vamos a continuar hoy porque obviamente no se ha dicho todo hasta ahora. Vamos entonces a comenzar esta tarde hablando de las megaciudades. Las megaciudades, es decir, las grandes ciudades del Imperio Romano. En los albores del siglo I después de Cristo, la gente comenzó a emigrar del campo a la ciudad. Se parece mucho a los tiempos modernos, ¿no? El comercio se globalizó y se concentró en las megaciudades. Las grandes urbes aglutinaron a gente de los 4 puntos cardinales en busca de mejores oportunidades de vida allá en el Imperio Romano. En el primer siglo se cree que Roma llegó a tener aproximadamente 1.500.000 habitantes, 1,5 millones de habitantes, que para esa época es algo bastante notable. Mientras que otras ciudades como Alejandría, al norte del África, podría haber tenido unos 400.000 habitantes. Éfeso se considera unos 250.000, que para ese tiempo es bastante. Tesalónica, 250.000. Antioquía, en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, tendría unos 200.000 habitantes, y el puerto de Corinto, en Grecia, unos 300.000 habitantes. Y como ya lo he repetido un par de veces, para ese tiempo es una población notable, porque obvio, no era el primer siglo después de Cristo. Hoy ya han pasado 20 siglos, eso ya es diferente, los medios de comunicación, etcétera. Pero para ese tiempo que Roma tenga 1,5 millones de habitantes es apreciable, es notable, ¿ya? En estas grandes urbes hubo muchos contrastes, muchísimos. Las diferencias sociales eran muy marcadas, bastantes. Sus habitantes tenían grandes diferencias, no solo de clases, sino de manera de vivir, de costumbres. Fue algo realmente impresionante como se vivía en ese tiempo. Toda esta gente, como los que vivían en las áreas rurales, pues tenían a lo menos 2 cosas en común: los idiomas griego y latín, todo el mundo lo hablaba, griego y latín, y la cultura greco-romana, o sea, lo que se heredó de Grecia
y lo que Roma vivía en alimentación, en manera de vivir, en vestimenta, en cultura. Se habían combinado esos dos imperios, Grecia y Roma, y todo el mundo pues vivía esa cultura. Las megaciudades comenzaron entonces a florecer por medio del comercio, del arte y las grandes construcciones en esas metrópolis, si es que las podemos llamar así. Por ejemplo, Augusto César, él se propuso embellecer a Roma y en una época de su gobierno se gloriaba, como él escribió, de recibir una Roma de ladrillo y dejar una Roma de mármol. Imagínense, este emperador pensó que al dejar como patrimonio una Roma de mármol, se eternizaría tanto su nombre como el nombre del imperio. Así que estas grandes urbes tenían sus diferencias sociales, sus contrastes entre sus habitantes. Veamos entonces que algunos vivían en la opulencia, mientras que la mayoría de las personas caminaban en los bordes de la miseria. Contraste tremendo, muy parecido a nuestros tiempos, ¿o no? Mucha opulencia, mucha pobreza. Pues para ellos la mayor ambición en la vida era ganar suficiente pan para el día. Imagínense ustedes, ese era el gran ideal, suficiente pan para el día. Una persona bien pagada, dice la historia, que recibía unos 20,000 sestercios, o sea, $800 al año. Si nosotros multiplicamos eso por 4, eso nos da 3,200,000 en el año, y al dividirlo por 12, pues esto nos da menos de 300,000 pesos mensuales. 300,000 pesos mensuales para mantener a una familia, y eso una persona bien pagada. En estos centros urbanos, pues hubo una diferencia muy marcada en las casas en donde vivían sus habitantes. Veamos que, por ejemplo, en la capital Roma, la clase privilegiada pues vivía fuera del entorno popular. Por lo general, los de la clase senatorial, los cónsules y los ricos moraban en grandes extensiones de terreno, tenían sus haciendas, sus fincas y vivían con todas las comodidades que la época ofrecía, requería. Lugares espaciosos en donde soplaba mucho viento. Eso era importante para ellos. Tenían esclavos a su servicio, como vimos en el tema anterior, huertas, animales para comer alimentos frescos cada día, y las habitaciones se llamaban quintas. Y ahí es que viene esa palabrita para nosotros, aunque ya una quinta no es una habitación, ya es una morada obviamente más grande en nuestro tiempo. La clase de gente que no pertenecía a ese género de senadores, de cónsules, pues vivía en otras áreas de la ciudad, aunque tenían comodidades, pero no como los aristócratas del Senado. Tenían algo. Esta clase de personas no vivían en donde estaba la plebe, como llamaban, el pueblo. Sus habitaciones se llamaban domos. De ahí viene la palabra mayordomo, el mayor de la casa, domos, casas. Estos también tenían esclavos y huertas para su uso. Veamos entonces que mientras que el populacho estaba amontonado en la ciudad de Roma, sus habitaciones se llamaban ínsulas. Aquí ustedes pueden ver en sus pantallas una reconstrucción de lo que pudo haber sido una ínsula. En comparación pues con las otras clases sociales, esta plebe pues apenas podía subsistir con pan para el día.
vivían al día. Había una desigualdad y una marginación, un olvido que era pero extremo. Extremo como vivía el vulgo quiere decir el común, hay una palabra vulgar, pero no es para decir indecente, sino el pueblo, el vulgo. Como ellos vivían el vulgo de los más privilegiados, era un contraste impresionante. Las ínsulas, como ustedes ven en el grabado, podían tener de 3 a 4 pisos. Un cuarto podía costar de 2.000 sestercios al año. Ahora, cada, cada sestercio equivale más o menos a $2, o sea, 8.000 pesos. 8 por 2.000, 16.000.600.000 al año. Quería decir que valía más de 100.000 pesos mensuales, un cuarto de esos. Una ínsula, como la que vemos en pantalla, se caracteriza por tener gente amontonada, y escúchenme bien, esto es fruto de investigaciones, gente amontonada, malos olores, falta de higiene, incendios muy frecuentes y en algunos casos mucha suciedad. En ese tiempo no se conocía la higiene. La mayor parte de ínsulas no contaban con sanitarios, porque Roma pues desarrolló que en ciertos lugares había servicios públicos para toda la gente, donde se bañaban y tenían acceso pues a sanitarios. Veamos una gráfica de ello. Esto es lo que se imaginan los artistas hoy. Ustedes pueden contemplar ahí personas con sus vestimentas abajo sentadas sobre un sanitario, eso era público, y esos lugares realmente, los baños públicos, al oscurecer era muy molesto, ya en la tardecita. Pues por la noche las personas hacían sus necesidades fisiológicas en recipientes, no exactamente ahí, en esos sanitarios, que son comunes para todo el mundo, sino en recipientes, y era común en algunos casos tirar desperdicios, heces fecales, orina de un segundo o de un tercer piso de la ínsula a la calle. Y el que iba pasando, ya se pueden ustedes imaginar. Y en la calle de noche para pisar eso, era un desorden impresionante. No se conocía un orden de higiene. Hay un poeta satírico romano, se llamó Juvenal, y escribió sobre esas vivencias y dijo: vicios, escándalos y maldades de la sociedad romana se viven todo el tiempo. Vicios, escándalos y maldades de la ciudad romana. Y este escritor latino, Juvenal, pues aconseja en una de sus sátiras, porque él escribía satíricamente, y dijo: si pasas debajo de una casa, cúbrete la cabeza para que no caiga sobre tu cabeza el recipiente o lo que está dentro del recipiente. Y ya lo dijimos, ¿no? Excrementos, orina, basura. Increíble, ¿no? En este siglo primero después de Cristo, en donde la iglesia comienza a crecer imperturbable, todavía existía un edicto de los tiempos de Julio César, y hay que notar que Julio César vivió antes de Cristo, el cual exigía a los vecinos limpiar el frente de la ínsula, el andén, la calle. Posteriormente, el imperio ordenó a los ediles y magistrados poner cuadrillas de personas que recorrían algunas calles para limpiarlas. Porque la falta de higiene y no tener los medios para una alimentación adecuada hacía la vida miserable. Así vivía la gente, miserablemente. Por lo mismo,
Pues el promedio de vida ya se pueden imaginar ustedes, con tanta falta de higiene. ¿Saben cuánto era el promedio de vida en el Imperio Romano en esos primeros siglos? 40 años. Es que no era para menos. Muchas de las grandes ciudades eran una copia de Roma, porque Roma era la capital del imperio. La forma de vida no variaba mucho con los hábitos de higiene de una ciudad a otra, muy parecidos. Y el promedio de vida era casi igual en todo el imperio. Las megaciudades estaban superpobladas con gente de todo el mundo conocido del primer siglo. Eso era un caos ciudadano. En muchas de estas ciudades dice la historia que existían problemas como congestionamiento de tránsito, no habían semáforos, muchos vagones, carretas, procesiones, manifestaciones, bulla excesiva en las calles, suciedad, escasez de vivienda, peligros por las noches y colapso de edificios mal construidos que se caían cada rato. Terrible. Las megaciudades representaron un gran desafío para las autoridades de esos tiempos. El gobierno debía proveer para la población, lógicamente, algunos servicios básicos indispensables para vivir, tales como el agua, drenajes y seguridad, pero eso no era completo ni total. Debido a la superpoblación, hubo en las grandes ciudades mucha inseguridad, tanto de día como de noche. La historia cuenta cómo en algunos lugares existía mucho crimen, prostitución, pobreza extrema. Y las autoridades hacían muy poco para esclarecer las muertes. Eso no es como hoy que se investiga y a veces ni se investiga tanto, ¿no? Hacían muy poco para esclarecer muertes, robos y asaltos. Existían muchos asaltos a la población. Por lo tanto, para poder sobrevivir, muchos tuvieron que unirse a grupos locales para defenderse, formando así su propia seguridad e identidad. Una manera de defenderse y tomar su justicia con mano propia. No había otra manera. Muchos de esos grupos entonces se volvieron rivales entre sí, ocasionando muchas veces batallas campales entre ellos mismos, así como las pandillas de ahora, ¿no? Que se enfrentan unas con otras. Pues más o menos esas pandillas de hoy son una copia de lo que existió en ese tiempo. Era un peligro que una persona visitara una localidad si su grupo rivalizaba con el grupo de ese lugar. Algo parecido a lo que vimos aquí en Cali, ¿no? Los de un barrio, los de una pandilla no pueden pasar el límite del barrio a otro barrio de otra pandilla porque se puede morir. Bueno, esto parece que no es nada nuevo. En ese tiempo el Imperio Romano era así. ¿Eso entonces qué originó? Pues venganzas, resentimientos, incertidumbres en muchos de sus pobladores. La gente trataba de huir más bien por allá a zonas rurales que vivir en las grandes ciudades. De todas maneras, las ciudades grandes se veían. Así que de día había desconfianza y por la noche había pánico extremo. La gente procuraba llegar a sus casas antes de caer la noche porque era común en las calles de las ciudades grandes, al entrar la oscuridad, pues encontrar pandillas de personas destruyendo negocios, destruyendo edificios, asaltando a quien encontraran en las calles. Ya se puede imaginar cómo la iglesia primitiva, cómo los cristianos en un ambiente tan contrastante, peligroso, antihigiénico, podía sobrevivir y sobre todo
salir victorioso y crecer como creció la iglesia primitiva. Eso no fue fácil. Las condiciones que tenemos hoy nosotros son de maravilla comparadas con la que tuvo la iglesia primitiva. Y no obstante, su crecimiento fue impresionante. Bendecido, bendito. Miremos que el historiador latino, o sea, romano Suetonio, comenta sobre la vida de Nerón y dice, muy temprano, durante su vida como emperador, Nerón tomó las calles de Roma por las noches con una compañía de hombres, una pandilla. Este emperador, al igual que algunos senadores, tenía su propia pandilla, causando mucho daño a la población. Y eso lo dice la historia. Así que no se salvaban ni los emperadores mismos de hacer pandillaje. Qué cosa tremenda la delincuencia en ese tiempo. Yo personalmente, al estudiar estos datos históricos, me maravillo cómo el Evangelio pudo crecer en un ambiente tal. Y lógico, el cristianismo que traía honradez, veracidad, limpieza, higiene, mejor alimentación, por el concepto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que era algo bien marcado, un contraste impresionante. Dice la historia que cuando declinaba el sol, todos los que estaban lejos de la casa corrían para no llegar en tinieblas a su hogar. Por esa razón, este Juvenal que hemos mencionado expresó en una de sus sátiras lo siguiente y dijo, hay muerte en cada ventana abierta. Eres un tonto si vas a comer afuera y no dejas hecho tu testamento. ¿Cómo sería el peligro de noche en Roma? Se le recomendaba a los habitantes de las grandes ciudades evitar salir a cualquier lugar por la noche para no ser víctima, obviamente, de asaltos o incluso de muerte. Y quienes salían atentaban contra su propia seguridad. Grave el asunto. Y no obstante, el Evangelio no paró, creció en gran medida. Veamos un comentario acerca de la temperancia, porque necesariamente hay que hablar de la intemperancia, que fue todo lo contrario en ese tiempo del Imperio Romano. En su mayoría, las personas ajenas al cristianismo, pues no tenían dominio propio en muchos aspectos de salud y de higiene. El decir de todo el mundo era comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada más que hacer, comamos y bebamos. Por ejemplo, esta máxima del primer siglo, una que voy a mencionar por ahí, que comamos y bebamos, nos hará entender lo que ellos pensaban. Está en su pantalla. Ellos decían, cuando un hombre llega a los 40 años, es el momento de descubrir sus debilidades, sus defectos, para que pueda tratarlas. Esto indica que antes de los 40 años podía dar rienda suelta a sus instintos. Quizás esa fue la razón por la cual el promedio de vida era 40 años, como lo habíamos ya mencionado. La gente vivía muy pocos años en comparación, pues, con lo que estamos viviendo ahora. Sigamos comentando lo de los hábitos de alimentación. En toda clase de personas, los hábitos de alimentación eran muy desordenados. Muchos de ellos eran esclavos de sus propios estómagos. Séneca, filósofo, él aludió a estos hechos y decía, comen hasta vomitar y vomitan para volver a comer. Y es que uno sabe por la historia que justamente los bacanales
y las orgías eran unos sitios donde comían hasta vomitar y se inventaron los lavabos. De ahí viene la palabra lavamanos. Los lavabos es una especie de lavamanos en donde los cónsules, los senadores, el emperador, la gente de clase alta, pues, en esas bacanales, les tenían unas plumas especiales de, podían ser de patos, podían ser de cisnes, y tomaban una pluma de esa, la introducían en su garganta, le provocaban vómito, vomitaban en los lavabos, se enjuagaban la boca y seguían otra vez, volvían para seguir comiendo y bebiendo. Ahora, de paso, quiero contarles que los bacanales eran en honor a Baco, el dios de la borrachera. Al comienzo, según parece, eran 9 días. Después los alargaron a 17 días. En esos 9 días era bebiendo y comiendo a diestra y siniestra. Por eso, pues, quiero decirle esto como una educación a nosotros que somos mayores, la mayoría que estamos comunicados esta tarde. Cuando digamos decir a un joven, porque es un dicho juvenil hoy, decir, uy, bacano, uy, qué bacanería. Era un dicho romano, cuando estaban borrachos, bien comidos, en plena fiesta, uy, bacano, porque era dedicado al dios Baco. Así que bacano, o qué bacanería quiere decir, oh, esto es un homenaje de la bendición de Baco, el dios de la borrachera. Imaginen ustedes el origen de ciertas expresiones nuestras. Con el tiempo llegó a ser de 17 días, ya no se llamaba bacanales, sino orgías. Y era lo mismo, ¿no? Comidas, borrachera, pero le agregaron sexo. Como dijimos en un tema anterior, no era escándalo ni extraño que un senador, un cónsul, un procónsul, un emperador tuviera su muchacho ahí de 16, 17, 18 años, homosexual. No, eso no era raro y lógico. Mujeres, prostitutas. Entonces, la orgía llegó a ser no solo comida, bebida, sino sexo a granel por 17 días. Así que ese es el origen de la palabra orgía. Y de ahí se desprendió otra palabra que ya para nosotros es muy elocuente. Orgasmo. Orgasmo viene de orgía. Y ya sabemos los adultos que es orgasmo, es el clímax de la relación genital sexual. Bueno, sigamos hablando de la comida. Vamos al cuadro anterior todavía. Tanto la comida como la higiene abreviaron los años de vida de la gente. Obvio. En todo el imperio un reducido número de filósofos paganos que ellos sí promovían hábitos correctos para vivir. Y a esta clase de personas se les conoce hoy como moralistas, que exhortaban a la gente a vivir bien. Algunas de estas exhortaciones de estos maestros transmitían a las personas que los oían y las leían, pues muy parecidas a las reflexiones de las epístolas en el Nuevo Testamento. Así que cuando los cristianos comienzan a dar este tipo de correcciones en la manera de vivir, no fue extraño porque ya Dios utilizó filósofos paganos que aconsejaban mejores maneras de vivir. Veamos ahora sí el siguiente cuadro. En los rincones del imperio, la inmoralidad pues caracterizó a todos los estratos de la sociedad. Arbitrariamente en la autoridad, extorsiones, injusticias, abusos sexuales, impunes, crímenes, adulterios, pues esa era la tónica de cada día y la gente era
muy, pero muy permisiva. Se podría decir que en la mayoría de los casos, la mujer podía llevar un esclavo a que la ventilara con un abanico y le diera agua mientras ella hacía el acto sexual con otro hombre. Veamos en el siguiente cuadro justamente lo que los artistas han imaginado que pudo ser esos momentos de inmoralidad sexual. Pasemos al siguiente cuadro. Parece que no lo tenemos, se nos pasó por ahí. Bueno, era un cuadro donde hay todo tipo de cuadros de sexualidad. Entonces, como decíamos, hasta las mujeres podían llevar su esclavo y tener relaciones con él. Tremenda cosa, ¿no? Así que esto no era solo de hombres, también era de mujeres. Marco Valerio Marcial es un filósofo, escritor de los tiempos de Roma, y él mismo escribió justamente acerca de la situación de ese tiempo, y aquí lo tenemos en pantalla, lo que dijo, ¿no? Qué raza distante de nosotros, qué raza tan bárbara, oh César, a la cual no hay al presente espectador en la ciudad. El cultivado de Tracia está aquí, los de Sictia tienen beber la sangre, quienes beben la sangre de sus caballos, están aquí. Aquí están los de Sicambria, quienes tienen el pelo retorcido como un nudo, y los etíopes con su cabello crespo. Estos, aunque hablan diferente, dicen al unísono, ¡viva el César! Bueno, hablando pues del caos de esa sociedad. En ese mundo le tocó vivir al cristianismo. Séneca, que fue otro filósofo, observó un hecho único. ¿Y cuál fue ese hecho único que él observó? Pues que la sociedad había llegado en su tiempo a decir, como dice la escritura. Séneca escribió, ese filósofo: hoy se divorcian para casarse y se casan para volverse a divorciar. Sin embargo, el concepto de un hogar bien establecido perdía valor para muchos de los habitantes de las ciudades. La sociedad en muchos casos, pues, forzaba a los individuos a mantenerse callados ante las injusticias que a diario se cometían. Juvenal, del cual ya hemos mencionado, en otra de sus sátiras, él comenta, lo escribe y dice: callas, hablas, lo mismo, de igual modo, te hiere, te destroza y luego ante el pretor te acusa irado. Esta es la libertad que el pobre goza, y tú, además de herido y magullado, tendrás que suplicarle que mitigue su ira y se contente con dejar que te vuelvas sin un diente. Esto pues para mostrar que no hay justicia, no hay nada, violencia, los hogares no tenían respeto, no había orden. Y claro, muchos de estos abusos pues quedaban en la impunidad. Eso no se investigaba ni se sancionaba nada. El sistema legal romano, y hoy pues el derecho romano es el que manda en el mundo, ¿no? Es el que tiene que estudiar los abogados en su carrera. Pero ese sistema legal romano siempre favorecía a las clases sociales que tenían el dinero y el poder. Los datos históricos que hemos encontrado, pues, confirman el abuso que fueron sometidos, por ejemplo, los esclavos, mujeres y extranjeros, por esa clase privilegiada en todas partes del imperio, no solamente en Roma, en todo el imperio. Así que esclavos, mujeres y extranjeros la llevaban pues perdida realmente. Muchas voces que intentaron hacer públicas sus demandas
fueron vistas como una amenaza ante las autoridades y fueron silenciadas. Esa fue la razón por la cual muchos pobres de la plebe trataban de tener un buen patrón que lo representara en casos de contiendas. Hay una historiadora que se especializó en ese estudio del Imperio Romano, Edith Hamilton, y menciona el consejo que el poeta Horacio le da a un individuo para mejorar su situación. Y de ella escribe y dice: hazte amigo de los ricos, hazte amigo de los ricos. Esa era la salvación. Y como se mencionó anteriormente, mis hermanos, con las reformas que introdujo Octavio César, el primer emperador, pues hubo una revolución urbana. Ello trajo como resultado una ola de migración desmedida en las grandes urbes, del campo a las ciudades. Gente de todas partes del mundo conocido se venían para las ciudades. Muchos por negocios, otros buscando mejorar su condición, su forma de vivir. Los extranjeros, pues, tenían sus estereotipos y lo afirma el poeta latino Marcial en una nota que le envió al César y que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Así que siempre llevaban las de perder. Venían de todas partes y gritaban: ¡viva el César! Ahí para salir, pues, bien librados, salir adelante. Qué raza distante la de nosotros, decía este Marco Aurelio Marcial. Qué raza tan bárbara, oh César, a la cual no haya presente espectador en la ciudad. Ahí de ustedes. Ahora, se hablaba ya en ese tiempo de los bárbaros. Y el término bárbaro era una forma despectiva para referirse a todo aquel que no había nacido en Roma o en Grecia. Así como los judíos llamaban gentil al que no tenía sangre judía, los romanos llamaban bárbaros a los que no habían nacido en Roma o en Grecia, el Imperio Romano o Grecia. Y la palabra bárbaro, ellos le daban el significado de un individuo carente de cultura, de información, y es el que balbucea el idioma griego o latín porque no podía hablarlo bien, lo balbucea. Muchos extranjeros no solo eran mal vistos, pero eran explotados en las ciudades. Entonces ya ustedes se pueden imaginar lo que tuvo que sufrir Pablo, Pedro y los demás apóstoles para llevar el evangelio a otros lugares fuera de Judea, fuera de Palestina. Los extranjeros eran mal vistos y los llamaban bárbaros. Bueno, pero ahora vamos a lo que más nos interesa hoy. Pongamos el siguiente título: ¿cómo penetró silenciosamente el cristianismo en la sociedad romana con todas estas adversidades, con todos estos factores tan negativos, horribles, que ya hemos estudiado esta tarde y en algunos temas anteriores? ¿Cómo penetró silenciosamente el cristianismo en la sociedad? Tenemos que en los albores del siglo IV, que es cuando ya aparece Constantino el Grande, ese famoso emperador romano, quien oficializó el cristianismo, un historiador pagano griego de ese periodo que llama periodo del bizantino, exteriorizó con mucha nostalgia en su obra La Nueva Historia. Él escribe sobre la condición incierta contemporánea del Imperio Grecorromano. Y en esta investigación, Sósimo, que es otro historiador, escritor, dice: culpaba del hundimiento de Roma al cristianismo y al consiguiente abandono de las tradiciones antiguas.
Así que muchas voces, al igual que este historiador, tenían la misma idea. Pues se cree que para ese tiempo más de la mitad del imperio ya era cristiano. Eso es algo espectacular. Pero no faltaba a esos cambios de vida mejores, bonitos, echarle la culpa. Se perdieron las antiguas costumbres, que eran las malas, y el cristianismo trajo algo nuevo y bonito, pero la gente no quería aceptar. Ese impacto silencioso pero eficiente del cristianismo saturó todos los estratos de esta sociedad grecorromana. Todos los estratos, no solo pobres, no solo clase media. El cristianismo llegó a las altas esferas también. Y la pregunta es, ¿cómo cambió el cristianismo la cosmovisión de los individuos en los primeros siglos de esta era? ¿Cómo se hizo? Y el propósito de estos temas que tenemos es presentar algunos pasajes del Nuevo Testamento que tienen que ver con la conducta que un cristiano adoptaba al momento de aceptar a Jesús como su Salvador personal. El nuevo movimiento cristiano comenzó en Galilea, todos lo sabemos, con un puñado de hombres ordinarios sin un futuro inmediato. A la vista de los religiosos de ese tiempo, fariseos, saduceos, toda la región de la cual procedían estaba en tinieblas y en oscuridad espiritual. A pesar de eso, Jesús, quien los escogió, vio un potencial en cada individuo que llamó. Por esa razón, les dio una educación adecuada. Estos individuos fueron preparados para todas las facetas del diario vivir y para que asimilaran la nueva enseñanza. Por esa causa, Jesús, antes de partir en su última oración, ese jueves de noche, dijo, pongámoslo en pantalla, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:17. O sea que los discípulos fueron llamados no para vivir aislados, sino para mezclarse entre la sociedad a la cual pertenecían. ¿Y qué pasa hoy con nosotros? Uno, todo nuevo feligrés, se le da estudios, algunos casi sin estudios se bautizan, algunos permanecen, otros se van, asisten 2, 3 sábados y no vuelven. No se los prepara como Jesús hizo, que preparó a sus discípulos, y no solamente a los 12, porque sabemos que ya cuando es el Pentecostés hay como 500. Esta gente se la preparaba, se la entrenaba para ser testigos de Jesús, de su vida, del plan de salvación. Y ahora, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Qué hacemos cuando nos hemos bautizado? Muchos de nosotros nos olvidamos de amigos, de parientes, nos alejamos del mundo. No, el Señor dijo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, le pidió al Padre. Pero nosotros nos hemos escondido, porque ahora ya no somos del mundo. Obvio, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y por lo tanto, tenemos que mezclarnos entre la sociedad a la cual pertenecemos en cierta manera, pero ya no somos como ellos. Así que hemos actuado en una forma contraria. Nuestros nuevos feligreses escasamente doctrinados y mucho menos entrenados no se han preparado para testificación y encima nos encerramos de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Y todos los que nos rodean, ¿qué? Mientras Jesús entrenaba a sus seguidores, les dejó algunos principios de crecimiento
crecimiento efectivo, ¿no? Crecimiento de iglesias efectivos que fueron de mucho impacto en la diversidad cultural de este imperio grecorromano que ya estudiamos hasta la saciedad, las costumbres tan horribles. La iglesia entendió que los principios son universales para todo el mundo, pues no admiten cambios ni modificaciones aún con el correr del tiempo y aún en el país que sea. Mientras los discípulos integraron estos principios en su estrategia de evangelismo, ellos fueron avasalladores, abordantes, para adelante, avanzaron, se apoderaron del mundo, porque saben que estos principios del cristianismo es para todo el mundo, no solamente para cierta clase de personas o ciertas nacionalidades, no, no. Ponían a temblar a las autoridades políticas y a las autoridades religiosas de cualquier región a donde llegaban. Quizás los individuos que aceptaron a Jesús en el siglo I no eran expertos en conocer la cultura de diferentes sociedades, porque muchos eran analfabetos. Los discípulos, los 12 apóstoles, aprendieron a leer y escribir con Cristo. ¿Cómo serían los demás? No tenían un conocimiento profundo de la escritura como Pablo o como Apolos. Sin embargo, sabían aplicar, aquí está el secreto, sabían aplicar los principios, los simples principios de la palabra de Dios en su vida cotidiana. Como es bien sabido y lo hemos explicado en temas anteriores, el testimonio de ellos era súper elocuente. Esa gran obra que realizó Pablo y otros gigantes de los primeros 3 siglos fue monumental. Sin embargo, hubo personajes anónimos que pasaron desapercibidos para la historia por ignorar sus nombres. No obstante, estos discípulos dejaron huellas a su paso en diferentes regiones, diferentes lugares del Imperio Romano. La iglesia cristiana no hubiera podido avanzar ni conquistar regiones, ciudades, sin la participación de todos estos personajes desconocidos para la historia. No los encontramos en la Biblia en el Nuevo Testamento. Los cristianos del Pentecostés hasta Constantino era parte de la sociedad grecorromana. Ellos no se salieron de la sociedad, vivían entre la gente. Ellos entendieron lo que Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:17. Y veamos otro principio sencillo que dejó Jesús, que fue el siguiente, y lo conocemos todos nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Hay un escritor moderno cristiano, Asdrúbal Ríos, y él escribió lo siguiente al comentar este pasaje de Mateo 5:13 sobre que nosotros somos la sal de este mundo, de la tierra. Y él escribió, don Asdrúbal Ríos: el discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Vale la pena repetirlo, ¿cierto? El discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Hombre, qué lindo cuando la gente dice: oye, ¿usted qué es lo que tiene? No sé, cuando usted habla conmigo, cuando usted ora conmigo, me sucede algo que no sé explicar. Caramba, ese es un discípulo que justamente es sal para la tierra.
Y estos fueron los primeros cristianos en la sociedad grecorromana de los primeros siglos, mis hermanos. Silenciosamente dejaron huellas imborrables con su influencia, con su buen testimonio. La corrupta sociedad grecorromana necesitaba ser purificada. Ya estudiamos lo caótico que era vivir en el tiempo, pero no a través de la fuerza militar ni por medio de la paz romana que el emperador Augusto introdujo, ni por las enseñanzas filosóficas, ni por la abstinencia que impulsaban los moralistas, se podía arreglar la sociedad romana, sino por el poder del evangelio, visto en cada zapatero, en cada herrero, en cada carpintero, en cada esclavo, en cada negociante, aún en las clases senatoriales o en la familia del emperador, que admitían un estilo de vida sencillo pero efectivo después de que aceptaban a Jesucristo como su Salvador. Y al igual que la sal, mis hermanos, estos cristianos anónimos sazonaban su entorno, penetraban silenciosamente hasta lo más profundo de la sociedad, sin decir a veces ni una sola palabra. Oye, gente llena del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Sin un pater familia aceptaba, si un padre de familia aceptaba a Jesús, pues ya no frecuentaba burdeles para buscar prostitutas, ni se le veía en los baños públicos para tener relaciones homosexuales, ni usaba el patio de su casa para tener relaciones sexuales con sus esclavos, ni se le escuchaba que abusaba sexualmente de sus hijos, porque eso lo estudiamos en el tema anterior. En cambio, las enseñanzas sencillas de la Escritura pasaban a ser parte de un nuevo estilo de vida. Sus hechos del converso manifestaban que había asimilado el poder del Evangelio. No cabe duda de que las palabras de Pablo eran vividas. ¿Y qué dijo Pablo? Haced todo sin murmuraciones. Creo que lo tenemos en pantalla. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. El buen testimonio, el buen ejemplo, vale más que muchísimos sermones. A continuación, vamos a ver ya como parte final de nuestro tema de hoy, que cuando una familia o una dama aceptaba al Señor Jesús, el estatus de la mujer cambiaba diametralmente al llegar a ser discípula en la casa iglesia, en la cual hemos hablado en temas anteriores. No se construyeron iglesias, en casas funcionaba la iglesia. Ninguna institución grecorromana le dio su verdadero lugar a las mujeres. Ya hemos hablado de eso, vimos cómo eran despreciadas, maltratadas, las veían como un objeto sexual. Tal fue el trato que le dio el cristianismo a estas mujeres y el valor que les dio, que no se compara con nada más en la historia. Por ejemplo, hay un tal Ilan que comenta: Atenas fue considerada la única democracia real antes de los tiempos modernos. Sin embargo, en toda su extensión e importante trabajo intelectual, no hubo un espacio para la mujer, pues la presuntuosa democracia tampoco incluyó a las mujeres. Eso dijo un tal Ilan. Una de las frases que no debiera faltar cada día en la oración de un devoto varón judío ortodoxo era:
escuchen lo que oraba un ortodoxo judío. Gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Qué cosa. Gracias, Señor, por no ser mujer. Tremendo, ¿no? Otro escritor judío dice, el nacimiento de una niña es un mal suceso. Y por último, algunos judíos creían que enseñarle la Torá, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia a una mujer era malo. ¿Qué conceptos? ¿Qué desvaloración de la mujer? Durante los primeros 3 siglos, la iglesia fue inclusiva. Tomó en cuenta a las damas. Las palabras del apóstol Pablo se vivían en cada casa, iglesia, con la participación. Y eso que Pablo era un poquito duro con las mujeres. La naciente iglesia creyó lo que dijo la inspiración. Leamos Gálatas 3:28. Pues todos, note, hombres y mujeres, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y a vosotros, y si vosotros sois de Cristo, hombre, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué principio extraordinario. Todos uno solo en Cristo. Todos reconocidos en su valor, como Dios nos ve. Esta fue la gran diferencia que trajo el cristianismo a esa sociedad grecorromana. Y vean, en contra de lo que la gente practicaba y creía, y sin embargo, el cristianismo creció. Veamos entonces que en los primeros 100 años, el ministerio de las damas en la extensión del reino de Dios en el vasto imperio grecorromano fue muy importante. Pues desde los días de los apóstoles, el Nuevo Testamento da evidencia de mujeres líderes en la iglesia cristiana. Tal es el caso de Lidia, eso está en Hechos 16, 11 al 40, de Priscila, la esposa de Aquila, en Hechos 18 y en Romanos 16, 3. Pareciera que era ella la que llevaba el mando de esa pareja, era la que mandaba en casa, Priscila, la esposa de Aquila. Pero en el sentido espiritual, qué abundante en resultados y en testimonio. Y se menciona a una diaconisa que debió ser muy importante en la iglesia, y es la diaconisa Febe. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 1 y 2, referente a Febe. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El papel de la mujer cristiana fue preponderante, grande, inmenso para la gloria de Dios. En el primer siglo, mis queridos hermanos, tanto diáconos como diaconisas era un cargo muy alto en la casa iglesia. Jesús nombró a los apóstoles y los apóstoles fueron, después del Pentecostés, quienes nombraron a los primeros oficiales de la iglesia, a los diáconos y a las diaconisas. En años posteriores se nombraron ancianos y obispos. En el lenguaje de la iglesia primitiva, un diácono o una diaconisa era una persona que trabajaba a la par, oígase bien, a la par de un apóstol, de un anciano o de un obispo. Igualito su trabajo de entrenamiento a los nuevos conversos, de evangelización, de predicación y buen testimonio.
La palabra griega que se usa para ministrar en Hechos 6 es diaconía. Diaconía, y de ahí viene la palabra diácono o diaconisa, ministrar. Esta palabra tiene dos significados. Uno, servir a la mesa. Y el otro, ministrar la palabra. Así que hoy los diáconos y diaconisas casi se resumen a estar en la puerta, a limpiar las bancas. Por favor, ministrar la palabra. Y su origen, visitar los enfermos, los huérfanos, las viudas, atender sus necesidades. Ministerio extraordinario. Eso hizo crecer la iglesia primitiva. Diáconos y diaconisas. Un servicio muy completo, muy grande, y ministraban la palabra. Un diácono o una diaconisa no solo servía a la mesa en el tiempo apostólico, al mismo tiempo ministraba la palabra. Tal es el caso de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, y el caso de Felipe, tremendos evangelistas. Y a comienzos del siglo I, el historiador Plinio el Joven, del cual hablamos en un tema anterior, habla de dos diaconisas que tomó como prisioneras. Eso indica que la iglesia le daba mucha importancia a ese oficio, a ese cargo de diaconisas. Mónica Alexandre comenta: la presencia de las mujeres es casi siempre percibida indirectamente. En los primeros 3 siglos hubo una urgencia en la predicación. ¿Tenemos urgencia hoy de predicar? Cada vez que yo oigo 10 minutos misioneros, o yo mismo a veces he tenido que producir 10 minutos misioneros, y veo esa indiferencia, ay, algo sucede dentro de mí. No hay esa urgencia de predicación, de testificación. El ministerio, tanto de hombres como mujeres, fue vital para la expansión del evangelio en los primeros siglos. El día que nosotros tengamos justamente esta urgencia de predicación, de ser entrenados, de testificar, de prepararnos y hacerlo en la sociedad en donde vivimos, no digo un nuevo amanecer llegará, yo digo un atardecer con la venida de Jesús ocurrirá muy pronto. Y bueno, nuestro tema por hoy llega a su fin, pero esto continúa. Oh, sí, yo creo que voy a tener unos 3 o 4 temas más sobre esto del Pentecostés a San Constantino. ¿Y por qué Constantino? Porque es que de ahí en adelante la iglesia tuvo un cambio brutal, contrario, diferente. Ya lo veremos en un futuro. Y bien, entonces, como es nuestra costumbre, les anuncio el próximo tema. Seguimos con la lección 5D o cuarta parte de factores del crecimiento y la multiplicación en la iglesia primitiva. Y despidámonos nosotros entonces con una oración de gratitud. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar la historia y de estudiar los principios que estableció Jesús para la evangelización, para preparar un mundo para su segunda venida. Espíritu de Dios, transfórmanos en discípulos eficientes. Danos hambre y sed de predicar tu palabra y de testificar. Lo rogamos en el santo nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, gracias por habernos acompañado a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata de Cali. Les deseamos un resto de sábado feliz y una bendecida semana.